Muy buenas, en esta ocasión vamos a ver lo que es el tema de la primera condición del equilibrio. Este es un tema perteneciente al equilibrio, a una rama de la física conocida como estática, que a su vez, pertenece a la mecánica, que esta es la principal rama de la física. O sea, de la física sale la mecánica y de la mecánica sale la estática. En este caso vamos a estudiar sistemas. Con sistema me refiero a que hay un montón de cuerdas, cuerpos y cosas de ese estilo, pero en estática decimos que la sumatoria de sus fuerzas es igual a cero, pero a eso vamos. La primera condición del equilibrio, también conocida como equilibrio translacional, dice, lo que acabo de decir, que la sumatoria de todas las fuerzas internas del sistema debe ser igual a cero. Esto es muy sencillo, la verdad, porque solo son dos condiciones del equilibrio. Es la primera condición del equilibrio. La segunda, un adelanto, dice que la suma de los momentos de torsión debe ser igual a cero, pero esa ya es un poquito más avanzada. Por ahora nos vamos a centrar en la primera condición. Para esto siempre es muy importante tener en cuenta esta de aquí, y es que con esto resolveremos la mayoría de los problemas. Muy bien, vamos a resolver unos cuantos sencillos. Vamos a empezar por una piñata. Tengo aquí, digamos que un cuervo. No sé. Muy bien, en qué me quedé, tenemos una piñata. En lugar de decir que cuelga de un solo hilo, vamos a decir que cuelga de dos hilos. Tenemos aquí un hilo y aquí otro hilo. Y digamos que ese es el problema. El peso de la piñata, la masa de la piñata es de 10 kilos. Y nos piden que encontremos cuánto vale la tensión de esta cuerda y de esta cuerda. Muy bien. Digamos que nos dan aquí cuánto vale este ángulo y este ángulo. Este ángulo de aquí vamos a decir que vale 60 grados y este ángulo de aquí 30 grados. Muy bien. Primer paso. Tengo aquí mi dibujito. Vamos a decir que de aquí sale el peso. Y ahora nos toca transcribir todos esos vectores a un diagrama de cuerpo libre, que no es más que un plano cartesiano donde dibujamos todos los vectores. Vamos a dibujarlo así. Mi tensión 1, tengo aquí a mi tensión 2,
Voy a hacer un poquito más así. Tensión 2. Tengo aquí el peso. Y por último la tensión 1, la cual no le había puesto nombre. Muy bien. Ahora, ¿cómo resuelvo esto? Ya el dibujito ese ya no me hace tanta falta. Solo es importante saber que el ángulo de aquí es de 60 grados y este de acá era de 30, por la información que nos habían dado. Sí, es de 60, es de 30. Muy bien. Ahora, sabemos que pues estamos hablando de la primera condición del equilibrio, entonces la suma de fuerzas es igual a 0. Antes de empezar vamos a buscar las sombras. Por ejemplo aquí la sombra de la tensión 2 en X y en Y. Y aquí voy a poner las sombras de la tensión 1 en X y en Y. Está por aquí. Ahora, empezamos a resolver. Sumatoria de fuerzas es igual a 0. Entonces, la suma de las fuerzas, bueno, ya no hace falta poner eso, en X es igual a 0. La suma de fuerzas en X es igual, en este caso, a menos T1 en X, porque es la T1 y su sombra en X, T1 en X, más, porque va hacia la derecha, la T2 en X. Y esto es igual a 0. De aquí podemos pasar T1X al otro lado. Nos quedaría T1 de X es igual a T2 de X. Muy bien. Voy a borrar esto tantito. Nos vamos a centrar en esto. Desarrollamos la fórmula. La sombra, voy a escribirlo aquí arriba. Para un vector A, su sombra en X, siempre que el ángulo esté con respecto a la horizontal, va a ser igual a la magnitud de A por el coseno de su ángulo. Mientras que para un vector igual a su sombra en Y, va a ser igual a esa misma A por el seno de su ángulo. Entonces, aquí, T1, lo que escribimos, T1 por el coseno de su ángulo es 60 grados, va a ser igual a T2 por el coseno de su ángulo, que en este caso dijimos que era de 30 grados. Muy bien. Entonces, ahora vamos a simplificar. Nos queda que T1 coseno de 60 tenemos que es de 1 medio, entonces vamos a poner por 0.5 es igual a T2 por coseno de 30 que es de 0.866. Simplificamos todo esto más y me dice que 0.5 de T1 es igual a 0.866 de T2. Vamos a despejar una de estas dos tensiones. En este caso yo voy a despejar la T1. T1 es igual, pasamos lo demás, y pasamos el punto 5 dividiendo. Simplificamos y me da como resultado T1 es igual a 1.732 de T2. Tenemos dos incógnitas en una misma ecuación, por ende no podemos seguir resolviendo. Nos vamos a quedar ahí, voy a borrar todo lo demás. Y vamos con lo siguiente. Sacamos la sumatoria de fuerzas en X. Nos falta sumatoria de fuerzas en Y. En Y tenemos T1. En Y está sumando porque va hacia arriba. Más T2 en Y. Porque también vas hacia arriba y está sumando. Menos el peso. Porque el peso va hacia abajo. Todo es igual a 0. Porque está en equilibrio. Muy bien.
De aquí podemos pasar el peso sumando al otro lado. Nos va a quedar T1 en Y más T2 en Y es igual al peso. Y ahora vamos a descomponer las sombras. Con esta fórmula que habíamos dejado antes, yo hice que T1 por el seno de 60 grados más T2 por el seno de 30 grados es igual a W. Simplificamos esas expresiones. Seno de 60 es de 0.866 más seno de 30 es 0.5, es igual a W. Ahora lo que vamos a hacer, ahora aquí arriba un poco, vamos a sustituir en esta fórmula la T1 que teníamos antes. Entonces, sustituimos T1. Entonces vamos a escribir esto en lugar de T1 y ponemos 0.866 de 1.732 de T2 más 0.5 de T2 igual a W. Simplificamos. Esto me queda como resultado 1.732 por 0.866, 1.499 de T2 más 0.5 de T2 es igual al peso. Simplificamos esto aún más. 1.999 de T2 es igual al peso. Y ahora teníamos que la masa del objeto era de 10, lo borré aquí. Entonces su peso va a ser igual a la masa por la aceleración de la gravedad, que es de 10 kilogramos por 981. Esto me da que es de 98.1 newtons. Y por último, pasamos el 1.999 dividiendo del otro lado. Y esto nos va a dar como resultado T2 es igual a 49.074 newtons. Así encontramos la tensión 2. Ahora, con esta tensión 2, voy a borrar aquí todo un poco. Voy a encerrar eso con otro color para que no se pierda tanto. Regresamos a esta fórmula. Y ahora podemos sustituir en lugar de T2 ese valor. Y nos queda
T1 es igual a 1.732 de esto. T1 es igual a 84.997 newtons. Hemos encontrado las tensiones de las dos cuerdas de la piñata y así es como se resuelve un problema de primera condición del equilibrio con tensiones. Estos son muy cansados, toman mucho tiempo, son muy trabajosos, aunque solo ocupes una misma fórmula y mucho álgebra, porque no estás ocupando casi nada de física. Solo sustituyes, igualas a cero. Tienes que dominar el álgebra, básicamente, para poder saber lo que estás haciendo. Vamos a hacer otro ejemplo. Y hasta ahí lo dejo, y ya luego hago otro video explicando el último caso, por decirlo de algún modo. Digamos que tengo aquí una rampa. Esta rampa en sí tiene una masa aquí. Y aquí una pared que tiene una cuerda. Esto les recordará del video de fuerzas que subí hace poco, pero aquí decimos que no hay fricción entre la caja y la rampa. La fricción es despreciable, entonces no la vamos a tomar en cuenta para este problema. Entonces nos piden encontrar la tensión de esta cuerda. ¿Cómo lo hacemos? Primero vamos a identificar todas las fuerzas que están actuando en este diagrama. En primera instancia tenemos el peso, la tensión que está jalando hacia acá, porque si cortáramos la caja se caería. Y por último, como siempre es importante recordar, la normal en un ángulo de 90 grados. Esto lo enseño a resolver de dos maneras. Muy importante, nos están pidiendo la tensión, no la fuerza normal. Lo voy a enseñar a resolver de dos maneras, el método largo y el método corto. Vamos a empezar por el largo. Diagrama de cuerpo libre, en plano cartesiano, en pocas palabras. Tengo aquí mi peso, mi fuerza normal y la tensión. Aquí algo muy importante, la rampa, vamos a decir para este ejemplo, tiene un ángulo y este ángulo es de 45 grados. Entonces la tensión aquí tiene 45 grados y por consiguiente la fuerza normal también tiene 45 grados. Muy bien, ahora, el sistema está en equilibrio, por ende la sumatoria de todas las fuerzas en este sistema debe ser igual a 0. Y empezamos. Sumatoria de fuerzas en X. Aquí tengo una sombra y otra sombra. Esta es la sombra de Fn en X, la sombra de la tensión en X. Y también tengo las sombras tanto de la tensión como de la fuerza normal en Y. Bueno, sumatoria de fuerzas en X. Tenemos menos Tx, porque está hacia la izquierda, entonces está restando, más Fn de X, o sea, la fuerza normal en X. Esto es igual a 0, podemos pasar Tx al otro lado, me queda que la fuerza normal en X es igual a Tx. Expandimos, vamos a decir que tomamos la fuerza normal, dijimos que era el coseno del ángulo, fuerza normal por el coseno de su ángulo, que en este caso es de 45 grados, es igual a la tensión por su coseno de 45 grados. Algo muy curioso que podemos hacer aquí, dado que yo puse que ambos ángulos son iguales, puedo cancelarlos.
desde aquí y seguir con el problema. Lo ideal sería no hacerlo, pero pues ya que yo puse el problema así para más fácil, cancelamos coseno con coseno y me da fuerza normal es igual a la tensión. Muy bien, borramos por aquí de mientras, voy a pasar esta fórmula por allá para que tenga espacio. Fuerza normal es igual a tensión. Y hacemos sumatoria de fuerzas, pero ahora en lugar de X, en Y. Es igual, tenemos TY, esta es positiva porque va hacia arriba, la fuerza normal en Y, igual es positiva porque va hacia arriba, menos el peso, porque el peso va hacia abajo. Muy bien, podemos pasar el peso al otro lado, nos va a dar como resultado tensión en Y más fuerza normal en Y es igual al peso. Expandimos para estas dos con el seno del ángulo, tensión por el seno de 45 grados más fuerza normal por el seno de 45 grados es igual al peso. Aquí no puedo cancelar seno de 45 grados porque no es una igualdad, es una suma. Entonces, seno de 45 grados, lo voy a escribir de una vez, es de 0.707. Normalmente ahí quedaría porque no podemos seguir avanzando, pero dado que dijimos que la fuerza normal es igual a la tensión, podemos sustituir una de estas dos en lugar de la otra. Aquí viene un consejo. Nos pidieron buscar la tensión. Tenemos que buscar cuánto vale. Por ende, vamos a sustituir en esta fórmula a la fuerza normal. ¿Por qué? Porque si yo sustituyo aquí, en lugar de fuerza normal, pongo tensión, ya no tengo que volver a hacer todo el proceso. Solo me queda una ecuación de puras tensiones y lo puedo resolver rápido sin tener que estar haciéndome otro proceso. Entonces, sustituimos Fn de aquí, me queda 0.707 de T más 0.707 igual de T es igual al peso. Que no te lo pienso, nunca le puse masa a ese objeto, vamos a decir que tiene una masa de 5 kilogramos. Bueno, simplificamos, esto me queda 1.414 T es igual a W, que es el peso del objeto, WSMG, o sea que es de 5 kilogramos por 981. Esto debe ser 4.905, sí debe ser algo así. 4.905 newtons. Importante newtons. Y ahora aquí es 49 en realidad, no es 4. 49. Así. Ahora ya queda el último, pasar el 1.414 al otro lado dividiendo. Vamos a hacer acá abajo que tengo espacio. Tensión es igual a 49.05 newtons sobre 1.414 y por último me queda que mi tensión va a ser igual a 34.68. Y así se resuelve. Ese es el método largo. ¿Por qué digo que es el método largo? Porque hay uno más corto. Y se resuelve incluso más fácil. Para eso, lo que vamos a hacer es... Voy a borrar este y lo voy a volver a dibujar para que se entienda mejor. Tengo aquí mi diagrama de cuerpo libre. Y aquí tenía mi tensión.
Aquí tenía mi fuerza normal y el peso. Voy a escribir aquí de rápido. Para no perderlo, para que vean que era lo mismo. Muy bien. Ahora, lo que vamos a hacer. Dijimos que aquí tengo 45 grados. Y aquí 45. Y hay que recordar que la fuerza normal siempre está a 90 grados de la plataforma, por decirlo de algún modo. Nosotros lo que hicimos fue agarrar y trazar el plano cartesiano así, con el peso en el eje Y. Pero hay otra manera de dibujar el plano. Lo voy a dibujar en azul. Si tomamos a la fuerza normal como eje Y, la tensión se va a alinear con el eje de X. Este es mi Y y este es mi X. Lo voy a redibujar aquí. Básicamente lo que estoy haciendo es girar todo tantito. Me queda la fuerza normal aquí arriba. Me queda aquí mi tensión. Y el peso me quedaría hacia acá. Esos dos diagramas de cuerpo libre son básicamente lo mismo. Lo único que hice fue aquí girarlo tantito. Como resultado de ese giro, el peso tiene un ángulo de 45 grados, porque es lo que tenían, 45 grados. Ahora, resolvamos. Sumatoria de fuerzas es igual a 0. Tengo aquí una sombra del peso en X, una sombra del peso en Y. Y vamos a empezar por sumatoria de fuerzas en X. Y aquí se acaba todo. Sumatoria de fuerzas en X es igual a menos T por, o sea, más WY. No, W en X, perdón, porque son suma de fuerzas en X. Así. Porque esta va hacia la derecha, está sumando, y esta hacia la izquierda está restando. Esto es igual a 0. Pasamos esta del otro lado y me queda peso en X es igual a la tensión. Vamos a escribirlo en base al vector normal W, o sea el peso, por el coseno de su ángulo, que es de 45 grados, es igual a T. Coseno de 45 es, como había dicho, es el mismo que el seno de 45, por eso es fácil manejar esto. 0.707. Paso esto dividiendo peso, no, al revés. El peso habíamos dicho que tiene una masa de 5. El peso era de, sí. El peso era de 49.05. Entonces sustituimos peso y esto es igual a 34.67. Muy cercano, lo único que pasa es que por decimales no va a dar exacto, pero nos acercamos demasiado al resultado. Este es un método más fácil, ya acabamos ahí, ya no es necesario hacer sumatoria de fuerzas en Y. Ahí se queda. Por eso es que este es más rápido. Solo hay que ser un poco más creativos para darle vuelta y acabar. Esos son diagramas de cuerpo libre y un poco de equilibrio. Bueno, equilibrio y un poco de diagrama de cuerpo libre, mejor dicho. Eso es todo por hoy. Voy a subir luego otra clase para explicar el último caso, que es contenciones, cuando tienes muchas cuerdas. Aquí ya vimos lo que es el plano inclinado, ya vimos lo que es cuando tienes dos cuerdas a un mismo cuerpo, vamos a ver en el siguiente cuando tienes aún más cuerdas, y cuando hay fricciones. Pero eso será para el siguiente video. Por ahora, eso es todo. Muchas gracias por ver.